Buenas noches, soy César del Pardo. Estuve en Venezuela. Estuve recorriendo Caracas, estuve recorriendo algunas playas y algunos centros turísticos, pero obviamente el objetivo era conocer cuál era la situación que prevalecía en Venezuela después del 3 de enero. Me queda claro que Estados Unidos, sobre todo con la administración de Trump, ha creado un escenario muy complicado a nivel internacional. La salida del presidente de Siria, que se traslada a Rusia, la idea de controlar Groenlandia, o la idea de arrodillar a Irán, y ahora a Venezuela, enseguida viene Cuba y enseguida viene Nicaragua, etcétera, etcétera. Esto ha creado un desorden a nivel internacional. Varios presidentes de África dijeron que es completamente reprobable la actitud de Trump porque rompe el derecho internacional y lo que le pasó al presidente Nicolás Maduro le puede pasar a cualquiera de ellos. Entonces esto generó una incertidumbre, digamos, enrarecimiento de las relaciones internacionales, pero en el caso concreto de Venezuela, Trump ha sido muy claro, o es ahora o es nunca. Y ese ahora o no es nunca significa meter toda la carne al asador para arrodillar al régimen chavista, cuyo objetivo son las riquezas de Venezuela. Eso es una obviedad. Eso de que son narcos y que es una dictadura, son juegos y pretextos y eslóganes que son muy comunes que usa Estados Unidos. Cuando quieran saber lo que es un país que vive en drogas, vénganse a México, a Sinaloa, México, o a Sonora, y van a saber realmente lo que significa el narcotráfico. Allí en Venezuela no existe eso. Váyanse a Estados Unidos y que dure una semana sin que haya suministro de droga en ese país, y ni siquiera el movimiento obrero, ni siquiera los movimientos civiles, ningún movimiento va a tener comparación a la reacción que tendría la sociedad norteamericana si estuviera una semana sin droga. Sería una catástrofe, un estallido, una implosión, por decirlo de alguna manera. Entonces, quienes se tragan el cuento que es un problema de las drogas, pues es una ingenuidad. Ahí van por las riquezas de Venezuela. Pues bien, en medio de esta crisis, el problema fundamental es que a Estados Unidos le quedó claro que de alguna manera obligó al gobierno chavista a negociar con ellos, y el gobierno chavista cada día da más concesiones y todos los que de alguna manera simpatizan con la revolución bolivariana como un foco antiimperialista, se desorientan porque demasiadas concesiones no puede llevar a un final feliz, ni tampoco es lo más adecuado. Por eso es el apuro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el desgaste que tiene a nivel internacional y el problema que tiene interno Estados Unidos, es un problema completamente complicado en Estados Unidos. El problema inmobiliario, el problema de la migración, que ha generado múltiples movilizaciones, y el enrarecimiento del escenario mundial. Las élites de Estados Unidos están interesadísimas en sacar a la corriente de Trump del gobierno de Estados Unidos. Por eso Trump dice ahora o nunca, porque ellos saben que si llega en noviembre y no logran la mayoría en el Congreso, Trump se sale del gobierno y empieza un proceso de judicialización por todos los antecedentes que tiene, no solamente por los archivos de problemas de pedofilia y toda esa serie de cosas, sino también por el entorno social que ha creado allá. Entonces, esa es la urgencia de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos no quitó al gobierno chavista porque ellos saben bien que es muy difícil controlar la estabilidad en Venezuela, sobre todo por las organizaciones populares, por los comandos. Por eso los apologistas y voceros de la invasión de Estados Unidos en Venezuela saben que el problema real, independientemente de Daisy, independientemente de Jorge,
sin cabello, o como le llamen, o de Maduro. El problema es que sí hay una conciencia antiimperialista y hay un nivel de organización de base, y sobre todo con los comandos, que Estados Unidos sabe que no tiene capacidad para derrotarlo. Digamos, esa monedita de oro que tiene allí el gobierno chavista, no la ha podido explotar de la manera más adecuada. No están en condiciones Estados Unidos de intervenir directamente en Venezuela porque no van a tener el éxito adecuado, no les va a alcanzar el tiempo. Sin embargo, es preocupante tanta concesión que se está dando por la presión del bombardeo que hicieron el gobierno de Trump, pero yo creo que hay una preocupación en América Latina lo que está pasando. Ahora, no es solamente los comandos, puede resurgir una izquierda radical, se puede vigorizar en toda América Latina, que tiene experiencia ya en movimiento de resistencia, movimiento de respuesta, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no quiere Estados Unidos, empezar un nuevo ciclo de movilización y de respuestas populares. Creo pues que el gobierno chavista tiene que tener más fe en las organizaciones de base. No se trata de que Venezuela sea un país de paz, porque aventar esos eslóganos de que Venezuela es un país en paz, desmoviliza a la población. El problema tiene que ser objetivamente claro, así tal como lo decía Silvio Rodríguez, ¿no? Tendríamos que entender que a veces la guerra es la paz del futuro. Entonces, en ese contexto yo creo pues que las organizaciones revolucionarias que están en Venezuela, los comandos que están en Venezuela, sí tienen que seguir manteniendo una posición antiimperialista, porque si no se va del campo progresista Venezuela, y después va a tener una repercusión que va a durar décadas. Estuve en Venezuela, me pareció maravilloso, hay un comercio bien, tengo elementos, videos, testimonios de cómo está la dinámica económica, tiene hermosas playas, hay una vida cotidiana, etcétera, etcétera, de tal suerte que no hay elementos para decir que hay una catástrofe en Venezuela. Creo pues que muchas de las organizaciones en América Latina tienen que hacer su parte. Ahorita más que nunca es importante la solidaridad con Venezuela, pero también es importante que las organizaciones venezolanas, clasistas, de resistencia, etcétera, etcétera, sigan manteniendo la presión con el gobierno chavista para que no ceda tan rápidamente con Estados Unidos, porque se pueden ir de paso y puede ser que después no haya un retroceso. La debilidad del gobierno chavista se ha visto en algunos casos, por ejemplo, en el caso de un actor que se llama Fernando Carrillo, que ese joven, bueno, que ya no está tan joven, ha mantenido una campaña muy atrevida, muy digna, en contra de quienes se convierten en apologistas del ataque a Venezuela. Pero lo que pone en evidencia con el caso de Fernando Carrillo es lo mismo que se pone en evidencia con lo que pasó con Maduro. No hay un trabajo de comunicación en el gobierno chavista que revierta esas campañas negras en donde los ponen como un país de narcos, como un país de corruptos, como un país que se está muriendo de hambre. ¿Cómo es posible que Fernando Carrillo se esté dando un pleito político en un escenario en donde tienen 200 bots opinando contra él, 100 convencidos en contra de él, y no hay alguien que le dé un cobijo? Lo mismo es el gobierno chavista. El gobierno chavista urge que tenga una política de comunicación que le permita que América Latina y el mundo sepa que ellos tienen la razón moral, que ellos tienen la razón histórica y que tienen mucho que dar en este campo de resistencia en América Latina. Muchas gracias, soy César del Pardo Escalante.